nacimiento de Benjamín es mencionado en la parashá Vaishlach. La gloria sea para nuestro eterno. Mis amados hermanos, pastor, bendecidos seamos todos. En esta hora dejamos a nuestro pastor con la exhortación de la palabra. Dame el micrófono. Bien, gracias, Gabriel. Gracias por llevarnos precisamente al resumen, a la lectura de esta parashá. Esperemos un poquito, quiero compartir con ustedes precisamente lo que quiero. Déjenme ver cómo compartir. Ahí está. Bueno, me parece que ya se ve. Ok. Antes que cualquier cosa, debemos siempre establecer lo siguiente. Para cualquier estudio, análisis de la escritura, debemos saber y tener presente que la suma de la palabra de Hashem, ella es la verdad. Y el Eterno, todo decreto, y en el Eterno todo decreto de justicia. O sea, es eterno todo decreto de justicia. ¿Qué quiere decir cuando es la suma? Bueno, esto tiene varias interpretaciones, pero también en el sentido que esta es una forma también de estudio de la escritura, ¿ya? Además, precisamente los salmistas dicen que la ley del Eterno es perfecta, por lo cual nosotros no tenemos duda alguna de ello. Y lo otro que es muy importante, que Isaías precisamente a través de como boca de Hashem nos enfatiza esto diciendo que Adonai a su pueblo le dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Y a veces nos pasa, sobre todo en este contexto, que a veces pensamos o de repente analizamos las cosas que el Eterno hace muy humanamente, como muy de nuestra perspectiva. Y de repente pensamos como que Dios siempre va a estar como de nuestro lado, o que lo que Él piensa, lo que Él de alguna manera ha predicho, es lo mismo que yo pienso, o es lo mismo que yo siento. Entonces, lo primero es que entender que la soberanía de Dios está por sobre todo, inclusive sobre nuestros deseos, sobre nuestros pensamientos, sobre nuestras intenciones. La palabra del Eterno está por sobre cualquier palabra, y esa no puede ser modificada y cambiada. Desde el momento en que nosotros tratamos de expresar algo distinto, o cambiamos o tergiversamos precisamente el mismo contexto de la enseñanza, es que retrocedemos en ello. Y de alguna manera invalidamos inclusive estas declaraciones que están escritas en la Escritura. Por eso nosotros hoy día estudiamos Torá. Por eso hoy día nosotros ocupamos la herramienta de las raíces hebreas para tratar de entender un poco mayor profundidad lo que el Eterno también nos quiere comunicar. Pero pasa que a pesar de todo ello, aún encuentro muchas cosas que a veces son sacadas un poco del contexto. No se cumple el contexto del Salmo 119, cuando dice que la suma de tu palabra. Yo no puedo entregar una enseñanza bajo solo un parámetro. Sobre todo enseñanzas que a veces puedan ser un poquito complejas, complicadas. Estas deben ser abordadas bajo deben ser abordadas en una plenitud de la palabra. Deben ser vistas en varios contextos y no solo en uno. Y eso me ha pasado a veces, que ciertas enseñanzas yo las veo que están entregadas bajo una línea, bajo un contexto, pero se omiten o se dejan de lado otros. Y a veces es importante poder, sobre todo para llegar a una verdad, como dice acá el Salmo 119, debemos observar todos los puntos de vista. Quiero que recordemos,
parte de esta parashá, precisamente porque aquí nos encontramos con nuestro patriarca Jacob, que precisamente él dice en el verso 22 del capítulo 28, entonces esta piedra que he colocado como pilar será la casa de Elohim, y todo lo que me des, la 10ª parte, separaré para ti. Hace no sé cuánto, no sé si fue Shabbat anterior o otros Shabbat atrás, que hablé con ustedes algo respecto de lo que conocemos nosotros comúnmente en nuestro lenguaje español como el diezmo, como el 10. Ahora quiero abordarlo o profundizar un poco más en esta área, porque resulta que precisamente aquí se vuelve a ver esto desde un parámetro antes de la ley formalizada en el Sinaí, antes de la formalidad de la Torá que fue entregada a Israel. Vemos precisamente que esta enseñanza o este acto, que primeramente lo vemos en nuestro padre Abraham, y que a la vez ahora lo vemos reflejado en la Torá, nuestro padre Jacob. En Isaac, la escritura no entrega información al respecto, pero el Talmud señala, al menos cuenta historias respecto de Isaac, que practicaba precisamente también este acto de separar el 10. Hay unos relatos que dice precisamente la tradición oral que habla respecto de Isaac y precisamente el tema del hacer, del diezmo. Es así como quiero recordarles precisamente que la primera vez que sale este concepto en la escritura está precisamente también en el libro de Bereshit, en el capítulo 12, capítulo 14, verso 20, cuando Abraham tiene encuentro con este sacerdote un poco extraño y desconocido, primera vez que aparece en la escritura, pero el relato en forma resumida dice así: y bendito sea el Dios Altísimo. Estas no son las palabras, por cierto, de Abraham. Esto es lo que Melquisedec está diciendo. Él está bendiciendo y está bendiciendo al Eterno y a la vez está bendiciendo a Abraham. Y le está diciendo a Abraham: y bendito sea el Dios Altísimo, quien entregó a tus adversarios en tu mano. Hasta ahí las palabras de Melquisedec. Y después viene un relato de una acción de Abraham. Y dice, y le entregó el diezmo de todo. La palabra en hebreo que ahí sale es maaser. Maaser. La palabra maaser en el diccionario Strong es el número 4643. Y obviamente este significa décimo, diezmo, 10ª parte, diezmar. Esta palabra maser viene de la raíz de la palabra hacer, que se interpreta o se traduce como 10 o décimo. La palabra hacer como raíz precisamente se interpreta como 10 y diezmo, y el sentido de esta palabra es dejar en claro el monto, el porcentaje. Esto tiene que ver con un compromiso. A diferencia de la palabra maser, que etimológicamente los rabinos la traducen como diezmo, pero la verdad, la intención de esta palabra es establecer un mínimo respecto de lo que se debe dar, pero la escritura nunca deja en claro el máximo, pero la escritura sí nos deja en claro el mínimo. De por ende, la expresión maaser quiere decir desde el 10. Los rabinos enseñan que etimológicamente cada vez que precisamente se antepone la mem ante una palabra, está agregada, esta quiere expresar el sentido es desde, o sea, desde este punto hacia adelante o hacia arriba. Inclusive en esta parashá, cuando comienza, esta parashá dice que Jacob se fue de Beersheba, y precisamente esa expresión tiene una men antepuesta, por lo tal, la expresión es desde, o sea, está señalando que desde el lugar que él partió hacia el destino que él se fue. Entonces acá, en el texto de Bereshit 14, lo que está indicando
Y es la primera vez que aparece esta expresión en la Torá. Desde ese momento, la Escritura está señalando lo siguiente. Desde este punto, o sea, el acto de dar el 10, el acto de entregar el hacer, precisamente está estipulado por la Torá desde este punto. O sea, que la Escritura nos enseña que no puede ser menos. Puede ser más, no hay tope para ello, pero no puede ser menos a lo que está señalado. Por eso queda estipulado por medio precisamente de este acto de nuestro padre Abraham. Si analizamos un poco más la palabra precisamente maser en su calidad pictográfica, en primer lugar, esta tiene un valor de 610, que al hacer precisamente una reducción de cada uno de los valores, a sumarlos entre sí, esta nos entrega el valor 7 que está asociado a la letra Sayin. La letra Sayin tiene que ver con el concepto de alimento, de arma. La letra Sayin se representa con un arado o con una espada. Está directamente involucrado precisamente al acto de la Torá. La Torá es representada de alguna manera también por esta letra Sayin, ya que ella precisamente forja en nosotros, es como una, como dice precisamente Machía, una espada doble filo, esa que penetra y que puede ser para bendición o puede ser para maldición. Como un arado que trabaja en una tierra, donde va a ser germinada la tierra, donde va a ser trabajada una semilla, para que ésta pueda producir. Ahora la producción de esta semilla va a depender, así como Machía también dijo, de la tierra donde cae la semilla. Por lo tanto, precisamente el acto de macer, en un contexto así pictográfico resumido, puede ser inclusive un trabajo del Eterno que Él está arando, que Él está sembrando, que Él puede bendecir, pero también puede maldecir. Y eso lo vamos a ver precisamente y se ve reflejado en las palabras mismas de Machía. Ahora, cada una de las representaciones de la letra, igual es interesante lo que la palabra maser nos quiere dar a entender. La palabra maser está compuesta de las letras men, ayin, shin y resh. Y tratando de hacer una lectura pictográfica, entendiendo que la men sobre todo representa aguas o como océanos, naciones, la letra yin sobre todo representa un ojo, ya algo como conocer, vigilar. La Shin representa dientes, como algo de destruir, pero a la vez también representa a la presencia, al espíritu, el fuego del Eterno, puede ser inclusive el fuego Machía. Y la res representa inclusive un principal, primogénito, una cabeza de alguna, precisamente un rasgo de quizás de autoridad. Cuando tratamos de dar un sentido a estas letras, lo que de alguna manera esta palabra nos quiere expresar es que las naciones conocerán la presencia o el espíritu del principal. O sea que el acto precisamente de entregar desde el 10 para arriba nos lleva a un principio que manifiesta precisamente una profecía que en estos días todos nosotros estamos viviendo. Nosotros hemos conocido a aquel que ha sido entregado. Y esto se refleja claramente en las mismas palabras Machía, cuando en el libro de Yohanan, precisamente él dijo, porque de tal manera amó Elohim al mundo que ha dado a su Hijo, el único. Claramente estas palabras en Juan 3:16 tienen una relación directa con la expresión pictográfica de la palabra maser. ¿Qué quiere decir? Que Hashem, precisamente en su acto de misericordia, él entregó todo. O sea, él hizo un acto de dar todo, un maser. Dio más que el 10. Es un acto de justicia. Entendamos que el número 10 significa totalidad, inclusive representa un acto de justicia. El mínimo que se requiere para un acto de justicia o misericordia. Recordemos bien las palabras de Hashem
ante el clamor de Abraham, nuestro padre, cuando le pide por estas ciudades que iban a ser destruidas por Sodoma y Gomorra, ante el clamor de Abraham, le pide y le dice, y si hubieran 10, y es el último número que él expresa, y el Eterno le responde diciendo, no las destruiría por amor de los 10. O sea, por lo tanto, quiere decir que 10 es el número mínimo de justicia, el número mínimo inclusive de misericordia con el cual Hashem reconoce. Acordémonos bien que cuando decimos la suma de tu palabra, esta no solo tiene un sentido peshat, un sentido literal en el sentido de buscar en toda la escritura, sino también tiene un sentido espiritual. Cuando profundizamos y elevamos precisamente la interpretación de la escritura, yendo también a la suma de ella, el hebreo es uno de los únicos lenguajes que tiene 3 tipos de interpretación. Y es así como aquí precisamente estamos también buscando y trayendo más luz por medio de su interpretación numérica, gemátrica, que inclusive nos trae mucha claridad. Vemos que asociado precisamente a este número 610, nos encontramos con las palabras yeter. Esta palabra yeter viene de la palabra yatar, que se traduce como exceso, superioridad, restante, abundante, excelente. Bueno, hay varias palabras que están asociadas precisamente a la traducción de esta palabra yeter. Asimismo, la palabra yatar, que es precisamente la raíz de yeter, también esta se traduce como sobresalir o exceder, por implicación sobresalir o hacer abundar, preservar. Además, también encontramos la palabra jabar, que se traduce como unir, enlazar, juntar, hacer alianza, un pacto, una unión. Cuán interesante precisamente es la suma en la búsqueda y en la investigación de la profundidad de esta palabra maser. O sea, como dicen los sabios y como dicen precisamente los rabinos, que profundizan un poco más en la lengua de nuestros padres, que esta palabra maser a la vez está asociada a un contexto de superioridad, a un contexto de abundancia, a un contexto de excelente, a un contexto de sobresalir y a un contexto de un pacto, de una unión. Por lo tanto, el acto que hizo nuestro padre Abraham no solo fue un acto de reconocer a alguien, sino que a la vez él hizo un pacto en ese momento con aquel que tenía por delante. Un pacto a través de ese pacto, precisamente en el conocimiento que él tenía y entendía y sabía que lo mínimo que él podía entregar era el 10 de lo que había obtenido. Es así como él precisamente hizo honor a ello y cumplió precisamente en virtud de la expresión de esta misma palabra, reconociendo que quizás que aquel que tenía por delante era precisamente la manifestación de la promesa venidera. Si buscamos un poco más, se recordarán que esto mismo hablé la vez anterior, en la que extrajimos precisamente el texto de Barim, capítulo 14, verso 22, cuando la escritura precisamente nuevamente ya en una relación de la Torá establecida, en un contexto de la Torá legislativa, ya formalizada hacia el pueblo de Israel, entregada a través de Moshe, dicen, por ejemplo, el mismo Eterno, recordando en el libro de Barín, separarás el diezmo. Y precisamente le mostré en el lenguaje hebreo que en forma literal no dice eso. Lo que de alguna manera señala es que el 10 diezmarás. O el 10 diezmarás, como precisamente dijo Jotán Sofer, hacerte hacer. Esta expresión en forma completa tiene un valor numérico de 1540. Lo interesante acá
es que cuando analizamos y vemos precisamente estas dos palabras, ambas son la palabra hacer, que obviamente ya la vimos, se traduce como 10, pero están unidas por una tau, por una letra tau, y esta letra tau inmediatamente en contexto pictográfico que tiene un valor de 400 nos lleva precisamente a esa letra que bien inclusive sacan los profetas, que es por medio de la cual inclusive los hijos de Israel serán marcados. Esta letra tiene una asociación directa con Mashiach, ya que vemos en ella precisamente una señal, un pacto. Y si ocupamos lo que la misma palabra quiere decir hacerte hacer, que es en el fondo diezmar, tener el acto de entregar el 10, si al valor gemátrico de 400 la vamos diezmando en su valor, precisamente nos vamos hacia la palabra men, que tiene un valor de 40, y que obviamente esta tiene una representación respecto de las aguas, las naciones. Además, el número tiene una relación directa con un proceso de purificación. Y si desmamos el número 40, nos vamos precisamente al valor de 4, que está relacionado con la letra Dalet. Esta letra en el pictográfico representa una puerta. La puerta de una tienda, de una casa. Y ya solo ese contexto nos lleva a recordar que nuestro bendito Raboni Mashiach, él mismo dijo, yo soy la puerta. Recordemos las palabras del Eterno que fueron expresadas por medio de un pacto en Abraham. Cuando el Eterno le dice y le promete a Abraham, bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Les quiero recordar lo que vimos en la lámina anterior respecto del valor 7, representado en la letra Sayin, esta espada de doble filo, y que precisamente están representadas inclusive en estas palabras de Bereshit respecto de bendición y maldición. Que estaba con esta promesa, este pacto que Hashem hace precisamente con Abraham, y no solo con Abraham, sino con toda su descendencia. Es un pacto que ha sido transmitido de descendencia en descendencia. ¿Por qué? Porque este pacto, así precisamente como lo expresa la gematría presentada en la lámina, ha sido sobre todas las naciones, no solo sobre un pueblo en específico. Este pueblo es el que se le ha encomendado el pacto. Sobre este pueblo precisamente descansa este pacto, pero para bendición de todas las naciones, para bendición de todo aquel que cree. Y eso es precisamente el sentido de esta letra Tav entre este valor 10, que precisamente nos muestra inclusive el propósito del Eterno, un propósito de restauración, un pacto entre un pacto que Abraham mismo realizó con un sacerdote. Acá hay un secreto que de alguna manera está guardado. El acto precisamente de dar el 10 y apartar el 10 nos lleva precisamente a un acto o a un aspecto de pacto que fue precisamente consagrado por nuestro padre Abraham, y sobre él descansa la promesa de la cual todos nosotros inclusive somos bendecidos. La palabra hacer, que tiene un valor gemátrico 570, que tiene el mismo valor gemátrico de la palabra ser, precisamente que se traduce como 10, tiene un valor de 570. En la Torá nos encontramos con la palabra miftan,
esta palabra se traduce como entrada, puerta, umbral. Y aquí vemos que precisamente la palabra hacer tiene una relación con un pacto que nos muestra una puerta. Una puerta que es Yeshua. Ahora esta puerta para algunos será abierta y para otros será cerrada. Recordemos que la palabra tehacer tiene un valor gemátrico de 970. Al reducirla, está quedada en un valor 97, y si extraemos la tau y solo nos quedamos con la palabra hacer, esta tendría un valor de 57, ya que le expliqué que tenía un valor de 570. Es curioso que en el valor de 57 y 97, en diferentes partes de la Torá te vas a encontrar con las dos palabras, que es on y haben. On se puede traducir como esfuerzo, un exitoso, capacidad, poder, riqueza, fortaleza, fuerza, vigor, vigoroso. Pero la palabra haben se traduce todo lo contrario, como adversidad, aflicción, calamidad, deshacer, depravado, enlutado, iniquidad, injusticia. Estas dos palabras tienen el mismo valor gemátrico. La vas a encontrar con valor 57 y también la puedes encontrar con valor 97. Y acá entendemos, inclusive, uno de los conceptos que Mashiach nos dice, cuando en el libro de Mateo, capítulo 23, precisamente él dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que desmayáis la menta y en el eldo y el comino, pero dejasteis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario sin dejar de hacer aquello. Recordamos que en la escritura, en la Torá, nos enseña que existen tres tipos de diezmo, y esto es lo que han interpretado precisamente los rabinos. Es precisamente que existe el diezmo de Maser Rishon y también existe el diezmo de Maser Sheni, el primer y el segundo diezmo. Y vemos en las palabras de Mashiach que cuando critica precisamente a los fariseos y a los escribas y le habla respecto que ellos están diezmando de la menta, en el nerdo y el comino, puede estar haciendo una relación directa a cualquiera de estos dos diezmos. Recordemos que el Maser Rishon es el diezmo que se le entregaba al sacerdocio, a los levitas. Y es el diezmo que está más acercado a la acción que inclusive hoy día nosotros realizamos. Cuando tú entregas tu Maser, este Maser, cuando tú entregas tu diezmo, está más relacionado precisamente a lo que vendría siendo el primer diezmo. Pero a la vez, Mashiach dice, pero dejaste lo más importante de la ley. ¿Y por qué coloqué entre paréntesis la palabra haber? Porque precisamente aunque ellos estaban entregando un Maser, pero el acto era un acto que llevaba aflicción, era un acto de injusticia, era un acto de iniquidad. No era un acto que al Eterno le agradó. Y aquí nosotros debemos tener precisamente atención a ello, porque muchos de nosotros podemos precisamente estar haciendo quizás el acto del Maser, pero estamos haciendo un acto equivocado. Un acto que quizás está más amparado en un contexto literal, pero estamos obviando otros contextos que también la ley señala. Y Mashiach agrega diciendo, pero dejaste lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe, y precisamente esto que de alguna manera se puede llamar como el Maser Aní, que en la Torá se le conoce como el diezmo de los pobres, del necesitado. Y eso precisamente, ese acto, es un acto de justicia. Recordemos que precisamente como le recordaba yo, el acto de entregar el 10 es un acto de justicia. Un acto de justicia. Hoy en día nos enseñan precisamente los sabios que si bien a lo mejor no podemos cumplir con todos los maceros hoy en día, pero sí está a tu disposición y a tu libre voluntad cumplir con el acto de Sedaka. Entonces, alguno de ustedes puede tratar de poner mucho empeño en uno
y omitir el otro. Algunos de ustedes, inclusive, a lo mejor puede entregar el macer por cumplir, por una conciencia limpia. O a lo mejor, inclusive, con un cuestionamiento. Un cuestionamiento en el sentido de que, ¿será esto legal? ¿Será vigente? ¿Corresponde? ¿No corresponde? Un cuestionamiento en el sentido, inclusive, de quizás, a lo mejor, decir, hasta voy a poner expresiones que yo sé que ninguno de ustedes ha dicho. Y perdónenme lo que pueda yo señalar, pero no quiero señalar a nadie. Quiero expresarlo esto abiertamente. Nosotros a veces entregamos cosas o damos a alguien con un sentido de que esa persona de alguna manera se lo ha ganado, se lo merece. Entonces a veces nosotros podemos inclusive sujetar este acto en virtud de cómo yo he sentido que han sido inclusive conmigo. Si realmente han tenido conmigo, por decir así, en mi evaluación personal, considero yo que, por ejemplo, este pastor o esta colectividad o este maestro o este rabino realmente merece que yo le entregue el 10. La verdad es que, hermanos, una de las cosas que nosotros debemos tener en claro, el acto del 10 no tiene que ver con que si alguien se lo merece o no se lo merece. El acto del 10 no tiene que ver en ningún caso ni siquiera con sostener a alguien. Tú no entregues tu 10, por ejemplo, a los hermanos de esta colectividad para sostenerme a mí, porque tú no me sostienes. El que me sostiene es Mashiach. Lo que tú cumples es con la ordenanza que el Eterno ha dado. Y cuando tú entregas tu 10, tú traes a la actualidad y delante de Hashem recuerdas el pacto que Abraham realizó con él. Hacerte hacer, diezmar, diezmarás. Les comentaba que esta palabra tiene un valor en total de 1540. Si aplicamos el concepto que les dije en delante respecto de una reducción en su valor total, aplicando precisamente el 10 en el valor de esta palabra, nos quedamos con un valor de 154. Nos encontramos con palabras relacionadas en este valor como nakod, que se traduce como marcar, algo que ha sido marcado, perforado, como cuando se marca un novillo, un animal de tu propiedad. Además, también nos encontramos con la palabra adaf, que se traduce como ser redundante, exceder. Como alguien que amplía, cuando alguien, por ejemplo, es redundante en algún comentario porque le da mucha profundidad y obviamente habla en gran manera al respecto porque lo quiere resaltar. Entonces vemos que el acto de diezmar y diezmarás tiene que ver con una marca, tiene que ver con algo que se quiere destacar, algo que precisamente quiere exceder. Además, algo hermoso que podemos encontrar también en este valor es la palabra precisamente que está ahí en hebreo, que es absafat, que se puede inclusive separar en cada una de sus palabras. Las primeras dos palabras forman la palabra ab, que es padre. Y las otras dos se pueden traducir, ya sea con la yud inicial o sin la yud inicial, en asaf, que esta se puede traducir como reunir, o en yasaf, que se puede traducir como añadir o aumentar.
Por lo tanto, cuando juntamos cada una de esas letras en sí misma, podemos extraer el siguiente concepto, que es el Padre recibe, o el Padre añade o aumenta. Por lo tanto, mi hermano mío, cuando tú cumples conforme al pacto que nuestro padre Abraham hizo delante de Hashem, se tienen que cumplir en ti estos dos principios, que es el Padre el que está recibiendo lo que tú estás entregando, y es el Padre el que te va a añadir, y es el Padre el que te va a aumentar. Por último, recordemos las palabras mismas que están en el Brit Hadashah, cuando dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Elohim, salió al encuentro de Abraham, que volvía a derrotar a los reyes, y lo bendijo. Y a él le dio Abraham los diezmos de todo. En primer lugar, su nombre significa rey de justicia, y también era rey de Salem, que significa rey de paz. No tenía, dice entre paréntesis, registro de padre ni madre, ni de genealogía, ni del principio de sus días, ni del fin de su vida. En esto se asemeja precisamente al Hijo Elohim, en que permanece sacerdote para siempre en Yeshua. Considere la grandeza de aquel a quien aún el patriarca Abraham le dio los diezmos del botín. Ciertamente, los descendientes de Leví, que han recibido el sacerdocio, tienen, conforme a la Torá, el mandamiento de recibir los diezmos del pueblo, es decir, sus hermanos, aunque ellos también son descendientes de Abraham. Sin embargo, dice, aquella cuya genealogía no se cuenta entre ellos, recibió los diezmos de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Y es indiscutible que el que es menor recibe la bendición del mayor. Ahora los que reciben los diezmos son hombres mortales, mientras que en aquel caso lo recibió uno que es de quien se ha dado testimonio de que vive. Y por cierto, así, en la persona de Abraham, también Leví, el que recibe los diezmos, dio el diezmo, porque él todavía estaba en el cuerpo de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Recordemos bien el acto de Abraham, precisamente cuando dice que él entregó el macer de todo. Asimismo lo expresa el libro de Hebreos cuando dice, considerar la grandeza de aquel a quien aún el patriarca Abraham le dio los diezmos precisamente de todo. O sea, y el mismo libro de Hebreos nos trata precisamente de dar entendimiento respecto de quién estaba delante de Abraham y qué sacerdocio es el que representaba aquel que estaba delante de nuestro Padre. Asimismo dice, en ti la promesa, serán benditas todas las familias de la tierra. Recordemos que el mismo libro de Hebreos nos señala, nos dice que en la persona de Abraham también Leví, el que recibe los diezmos, dio el diezmo. ¿Qué quiere decir esto? Que así como señala inclusive al final del libro, que aunque Leví aún no había nacido, ya Leví había diezmado precisamente en el acto de Abraham. Así mismo también nosotros, cuando hacemos este acto, precisamente damos cumplimiento y traemos a actualidad el pacto que nuestro Padre realizó, porque también nosotros, conforme a la promesa que fue dada al Padre Abraham, nosotros también entregamos el diezmo de todo en nuestro Padre Abraham. Si tú crees en Mashiach, entonces somos hijos de Abraham. Y si somos hijos de Abraham, quiere decir que todos nosotros, en ese día que Abraham estuvo delante de Melquisedec, todos nosotros también entregamos nuestro diezmo. Pero cuando tú no tienes hoy en día, cuando cuestionas este acto, pones en duda inclusive la fe o pones en duda inclusive la promesa de la descendencia de Abraham. Si somos hijos de Abraham, las obras de Abraham nosotros hacemos. Es indiscutible, dice, que el menor recibe la bendición del mayor.
Por lo tanto, más adelante, si sigues con la lectura del libro de Hebreos, te invito a que lo puedas leer, el capítulo 7, dice a Yeshua, se le constituyó fiador de una alianza superior. Y esto está representado precisamente en estas palabras, hacerte hacer, que además ahora también acompañan a las letras o esta, como le llaman algunos, esta partícula, que no tiene una traducción como textual, pero acompaña precisamente en muchos textos estas dos letras que se leen como al-Stab. Bien, yo creo que has escuchado precisamente la expresión en el libro de Revelaciones, cuando Yeshua mismo, cuando él regrese, tengan cuidado con sus micrófonos, por favor. Cuando Yeshua mismo, él precisamente diga, yo soy la Aleph y la Tab. Esto quiere decir el pacto, la palabra, el principio y el fin. O sea, yo soy el eterno mismo. Aquel precisamente que el libro de Hebreos da testimonio que no tiene genealogía, ni padre ni madre, que no tiene días, ni señala su principio, ni señala su fin de sus días. Él es aquel que el libro de Hebreos precisamente está señalando, aquel al cual el padre, nuestro padre Abraham se presentó y lo reconoció como sacerdote y lo reconoció como uno más grande que él, porque no fue Abraham quien bendijo a Melquisedec, sino que fue Melquisedec el que bendijo a Abraham. Y por eso el que es mayor bendice al menor. Es así que la bendición sobre Abraham fue precisamente consumada en un pacto a través de un diezmo que fue precisamente entregada de uno que es más grande que todos nosotros sobre uno que es menor, y así en el menor sucesivamente todas las familias de la tierra, todas las familias que creen, también son bendecidas en este pacto, un pacto eterno. Recordemos muy bien que Adonai es la tierra y lo que contiene esta, el mundo y los que la habitan. Volviendo a la parashá, dice y relata cómo llegó Jacob precisamente a esto. Jacob, dice, se despertó temprano a la mañana y tomó la piedra que había colocado alrededor de la cabeza y la puso como un pilar, y vertió aceite en la cúspide y llamó al lugar Betel. Sin embargo, Luz era el nombre original de aquella ciudad, y Jacob hizo un voto, un neder, diciendo, si Dios ha de estar conmigo, ha de guardarme por este camino que voy, dándome pan que comer y ropa que vestir, y si retornase en paz a la casa de mi padre, y si el Eterno ha de ser mi Elohim para mí, entonces esta piedra que coloco como pilar será la casa de Hashem, y todo lo que me des habré de diezmarlo, hacer para ti. Acá la palabra ya no es maser, es hacer. ¿Por qué no es maser? Porque ya el pacto fue hecho a través de Abraham. Y lo que Jacob está haciendo acá precisamente es volver a tomar del acto de Abraham y volverlo a ratificar delante del Santo Bendito. Por eso él hace una promesa. ¿Bajo qué contextos está precisamente esta lectura? Recordemos muy bien, conforme al resumen y lo que has estudiado, Jacob tuvo un sueño que lo dejó con muchos cuestionamientos, un sueño que le produjo temor por causa de la presencia que en ese lugar había. Jacob estaba salió de la casa de su papá, de su mamá, del entorno en el cual él creció y se sentía quizás seguro,
del lugar donde estaban sus conocidos, sus amigos. Estaba su hermano, aunque terminaron peleados, pero era su hermano. Salió de un lugar que de alguna manera era conocido para él, para salir solo a un lugar que no conocía, a convivir con gente que no conocía, que ni sabía, ni nada. Solo tenía unas pequeñas referencias dadas por su madre, pero aparte de eso, nada más. Como ya le señalaba en la clase Bar Mitzvah, todo proceso de cambio provoca en nosotros angustia. Cada uno de nosotros yo creo que hemos vivido cambios, desde cambios pequeños hasta cambios significativos. Hemos tenido procesos en nuestras vidas que, como podemos decir, se nos ha movido el piso. Hemos sentido inseguridad, nos hemos sentido solos, hemos sentido desconfianza, angustia, porque no sabemos a veces con qué nos vamos a encontrar lo que se viene. Yo admiro a cada uno de mis hermanos, sobre todo aquellos que han dejado su casa, que han dejado su familia, que muchos de ellos se han venido solos, de una nación a otra inclusive, con la esperanza de un futuro mejor, pero con muchas preguntas, con mucho temor, con mucho miedo, quizás viviendo lo que nuestro mismo padre Jacob estaba viviendo, una incertidumbre grande. Me estoy yendo a un lugar que no conozco, a un lugar donde no me conocen, no sé cómo me van a recibir, no sé cómo voy a vivir. Además, Jacob, y me ha pasado inclusive en este tiempo que he conocido muchas personas que me recuerdo que personas que, por ejemplo, donde trabajaba, hacían aseo, y son personas precisamente que vienen de otros países extranjeras y me contaban que allá tenían una vida mejor, tenían una vida distinta. Pero acá, por causa de la necesidad, han tenido que hacer cosas que quizás nunca en su vida hicieron. Recordemos que Jacob era el hijo del dueño donde estaba. Y se va a otra tierra y termina siendo el sirviente. Termina siendo el sirviente. Yo en los procesos y los cambios que he tenido en mi vida, yo inclusive sé qué significa eso, inclusive el contexto de la palabra, no sé si es harán, no me recuerdo, en el lenguaje, espera un poquito, en el lenguaje, lo voy a confirmar, pero no recuerdo bien si es el lenguaje eh, de Medio Oriente, en árabe, significa como excremento. O sea, lo que de alguna manera los sabios inclusive dicen que Jacob fue a trabajar a sacar excremento. De ser un príncipe, terminó trabajando excremento. Yo en parte de mi vida, eh, me acuerdo que yo vivía con mis padres tranquilo en Valdivia, una ciudad hermosa, una ciudad preciosa, y me vine a vivir a Santiago por causa de situaciones, cosas que a veces uno vive, temas económicos puntualmente. Y, y de estar trabajando en un contexto distinto, terminé también haciendo aseo, limpiando baños. Hasta me acuerdo que en una oportunidad tuve que hasta sacar la basura, porque me acuerdo que en una oportunidad hubo como una huelga y la universidad, yo trabajaba en una universidad, no había quien sacara la basura. Entonces, bueno, al que hacía el aseo lo fueron a sacar para sacar la basura de todo un campus, imagínense. Yo me acuerdo en una oportunidad, inclusive le dije a mi esposa, en una oportunidad que me puse inclusive a repartir, porque después
En ese lugar me consideraron, ya no hacía aseo, me puse a repartir cartas dentro del campus. Era como un cartero, al interior del campus repartía la correspondencia. Y, porque es un campo acá en Santiago muy grande. Y, conocía yo un hermano, en ese tiempo yo era cristiano, obviamente. Conocía yo un hermano, pero siempre en una conversación, él trabajaba en una facultad, yo trabajaba en otra área. Estaba repartiendo precisamente la correspondencia, él me ataja en la calle, pero él viene transpirando, desesperado, y me dice, necesito hablar contigo, y él empieza en ese momento a hablar en lengua, y me ministra, estamos hablando que estamos en un campus, rodeado de alumnos, y, y él empieza a entregarme una palabra profética. Y yo me recordaba, mientras desarrollaba todo esto, que yo creo que muchos de ustedes a lo mejor se sienten identificados inclusive en Jacob. ¿Cuántas veces Dios nos ha prometido cosas y a veces pareciera que en el avance del tiempo, en vez de sumar, vamos restando? Y, y a veces estábamos bien en un punto y en vez de ser mejores, terminamos haciendo otras cosas que no queremos hacer. Y sobre todo con nuestros hermanos, que algunos de ellos han venido desde otros países, o tú que te trasladaste desde otra ciudad, con miedos, con temores, sin conocer a nadie. Y es natural en el hombre sentir miedo. Lamentablemente esta generación hoy en día es una generación que no quiere sufrir. Es una generación que cuando ve algo que pudiera ser difícil para ellos, no lo quieren pasar. Yo soy de una época en la que éramos como hechos de goma, como de hule, como que rebotábamos en el suelo. Salíamos a jugar con los amigos y, y parece que éramos indestructibles. No nos pasaba nada. Uno que otro resfriado, de repente uno que otro golpe. Pero ahí estábamos, éramos felices. En cambio, hoy día veo una generación que se le ha apodado a la generación de cristal. Se duelen por todo, se sienten por todo. Y lamentablemente a veces esa tendencia como que nos quiere contagiar. Igual veo a nivel inclusive cristiano, a nivel de Torá, mucha preocupación, mucho mensaje. No estoy en contra de ello, está bien advertir. El problema es cómo reacciono yo ante ello. ¿Cómo reacciono yo ante esas noticias? ¿Cómo está mi espíritu ante lo que no sé que va a venir, ante la adversidad? Yo te quiero recordar lo siguiente, lo mismo que hizo nuestro padre Abraham después de salir de una adversidad, de una guerra. Pero tuvo un acto él realizó un pacto que Jacob lo vuelve a realizar. Y Jacob aquí, en simples líneas, expresa todo el temor del hombre. Porque al final lo que él dice es lo que yo creo que tú y yo sentimos. Porque él dice, si Dios ha de estar conmigo, ¿cuántas veces hemos sentido que Dios no está con nosotros? Si ha de guardarme por el camino que voy, ¿cuántas veces nosotros a veces salimos pensando que salimos solos y que a veces Dios pareciera que se quedó dormido o como que está haciendo o atendiendo otra cosa y no donde estoy yo? Dándome el pan para comer y ropa de vestir. ¿Cuántas veces o ahora ante las inseguridades y todo este anuncio económico, ante tantas noticias de inflación y cuánta cosa,
A veces no nos sentimos un poco angustiados, desesperados. ¿Me alcanzará? ¿No me alcanzará? Mi hermano, yo iba a comprar bolsitas de té, no la caja, bolsitas individuales. Yo compraba azúcar por bolsita, medio. Comprar 1 kilo no era pensado en ese tiempo. Yo viví en una época que realmente era dura y no me morí y no me faltó. Pero hoy en día algunos le dicen, ya no, a lo mejor puede que por un tiempo ya no comas fideos Carosi. Bueno, para los que son de acá de Chile, a lo mejor saben lo que les digo. A lo mejor no vas a poder comprar Carosi ni Luchetti o una marca italiana. A lo mejor vas a tener que comprar uno de un poquito menos calidad. Y solamente ese contexto se derrumba. Para ellos ya es crítico. Si retornar en paz a la casa de mi padre, y si el Eterno ha de ser mi Dios, entonces dice, la única parte en toda la Torá en la cual tú puedes probar a Dios es en el 10. No hay otra parte de la Escritura en la que se nos sea permitido probar a Elohim. De alguna manera, las palabras, inclusive que Jacob expresa aquí, pueden inclusive ser como una condición, una prueba, como decir, Eterno, te voy a probar. Pero si cada uno de estos puntos es cumplido, yo debo hacer el pacto que mi padre Abraham hizo. Ahora, la pregunta es para cada uno de nosotros. ¿Has pasado hambre? ¿No tienes que vestirte? ¿No tienes dónde vivir? ¿No tienes cómo sostener a tu familia? ¿Estás botado, desamparado? ¿Te ha ido mal? ¿Pésimo? ¿A tal punto que estás viviendo bajo un puente? Hermano mío, si tú miras a tu alrededor y te das cuenta, Hashem ha cumplido la parte que a él le corresponde como herederos de la promesa. La pregunta es, ¿yo estoy cumpliendo con la que me corresponde a mí? Lamentablemente hoy día hay mucha enseñanza que quiere dejar de lado y nos quiere meter en temas de que ven un contexto de la enseñanza, que solo abordan una parte de esta. Pero el libro de Hebreos lo deja súper en claro. Si bien a Leví se le entregó por ley los diezmos, pero en Abraham la bendición abarca a todos. Y nosotros, hoy en día, estamos en el sacerdocio de Melquisedec. No estamos en el sacerdocio de Leví. Por eso la Escritura dice que tuvo que haber un cambio en la ley. Si podemos de alguna manera argumentar que sí hubo una modificación de la ley, no es que el sacerdocio de Leví esté anulado. Hoy en día no se puede ejercer como corresponde. Pero todos los que creemos en Mashiach ejercemos el sacerdocio de Melquisedec en Mashiach. Por lo tanto, si tú crees en Mashiach, tú debes entregar tu vida, porque ese es pacto. Por medio de la obra del 10, por medio de un acto de justicia, tú reconoces a Mashiach como tu Elohim. Quiero que oremos un momento. Perdón por el tiempo que me he tomado, quizás un poco más largo de lo normal.
pero creo que era necesario. Quiero que podamos orar un momento cada uno ahí en su lugar. Y mientras preparaba precisamente parte de esta enseñanza, me acordé de una canción muy antigua. Y quiero que la puedas escuchar y puedas precisamente recordar tu historia, tu vida, y puedas ver que Dios ha cumplido su parte contigo. El camino ha sido largo, pero aquí estamos. El Eterno nos ha guardado y nos ha cuidado. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. La luz llegó a mis ojos, aunque lo dudé. Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué a entender que para esta hora he llegado, a este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Y nunca imaginé que dentro de su amor y dentro de sus planes me encontrara yo. Fueron muchas veces que la timidez me lo impidió. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué a entender que para esta hora he llegado, a este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Para esta hora he llegado, a este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. Amén, así sea. Bueno, y aún no termina el viaje, pero quizás, claro, hasta esta altura de la vida para muchos de nosotros ha sido quizás largo. Hemos vivido distintas etapas. Hemos reído, hemos llorado, hemos bailado, y también hay días que no nos hemos querido ni levantar.
días que a veces no tenemos ganas de hacer nada. Pero si miramos hacia atrás, es lo mismo que precisamente esta canción nos invitaba, nos daremos cuenta que en cada una de esas etapas, por más tristes que hayan sido, HN estaba ahí. Si no, no estaríamos acá hoy. Él ha cumplido su parte, él ha sido fiel. Y él se ha manifestado a nosotros a través de una palabra, a través de un amigo, a través de un padre, de una madre, a través de un hermano, una hermana, a través de una colectividad, a través de una lectura. De una u otra forma, Dios se ha manifestado con nosotros y no nos ha dejado solos. No nos ha dejado solos. Así es que mi invitación es a no tener temor a lo que se viene. Claro, debemos capacitarnos, debemos tomar medidas para que los días no nos sorprendan, pero no debemos tener miedo, porque Él estará con nosotros. Padre bendito, Elohim Dios Todopoderoso, Rey sobre toda la creación, en el nombre de Yeshua, por medio de tu rostro manifestado a tus hijos. Padre, gracias. Gracias, Padre, gracias, porque yo creo que muchos de nosotros ni siquiera deberíamos estar vivos. Tu amor ha actuado. ¿Cuántas veces quizás nuestras vidas estuvieron en peligro sin darnos cuenta? Y tú nos libraste de todas esas oportunidades. Yo te quiero agradecer y quiero que cada uno de mis hermanos que están acá, a través de Zoom o YouTube, todo aquel que nos esté escuchando y viendo, pueda, Padre, recibir una ministración de tu presencia, de tu espíritu. Y puedan estar ellos seguros que el pacto que Abraham y que el voto, la promesa que Jacob hizo, están vigentes hoy. Están vigentes hoy. Porque en él vemos tu rostro. En ese pacto te vemos a ti, Yeshua. Tú eres ese pacto. Y tú prometiste que no nos abandonarás y que no nos dejarás, sino que estarás con nosotros hasta el fin de los tiempos. Gracias, Padre. Gracias. Amén. Invito a cada uno que pueda